La emergencia planetaria al rebasar 5 puntos de inflexión del cambio climático, y es algo que hablábamos la semana anterior con la doctora Ornella de Gasperín, quien nos dijo de esta situación, que incluso decía al inicio del programa, la palabra alarmante se queda corta con respecto a lo que está sucediendo. Sí, Aníbal, fíjate que después que hicimos esa entrevista con la científica y como siempre que hablamos con ella, nos quedamos con varias reflexiones en el tintero y entre ellas pues este anuncio que ella hizo el pasado miércoles, fue cuando sostuvimos esta entrevista, de que ya habríamos cruzado 5 puntos de inflexión o de no retorno del cambio climático. Entonces le consulté ya después de esa entrevista todavía más información de cómo podríamos pues estar observando este momento tan trágico, tan terrible. Como dices, ya ni siquiera las palabras emergencia o alarma quizá describen la situación que están observando los científicos del cambio climático a nivel mundial. Y justo decidimos una decisión editorial de que fuera nuestra portada esta semana porque pues lo que nos alerta la doctora Ornella de Gasperín Quintero, quien además es una de las científicas mexicanas que más ha estudiado el cambio climático, que realiza experimentos y también modelos científicos sobre el cambio climático. Ella nos lo ha narrado aquí en el programa en otras ocasiones, pues justamente tiene que ver con este momento de una situación crucial. De acuerdo con lo que estuvimos revisando con ella, más otras informaciones de carácter científico que consultamos, pues estos puntos de no retorno los habríamos cruzado incluso tal vez desde 2022. Lo que pasa es que no había un consenso en aquel momento de los propios científicos y científicas del cambio climático de que era así. En 2022 hubo una primer alerta, digamos, de que ya se estaban rebasando estos 5 puntos de calentamiento global o de inflexión y no retorno del cambio climático, cuando un grupo de estos científicos publica en la revista Science pues este primer avance, digamos. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de revisar informaciones y de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, esto ya es relacionado directamente con estos puntos de cambio climático. En 2023 el calentamiento global ascendió a 1.45 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. En 2024 alcanzó 1.5 grados Celsius y en enero de 2025 1.75 grados Celsius. Es decir, la tendencia en estos años 2023-2024 y el primer mes de 2025, no se tienen estimaciones más recientes hacia los siguientes meses, pues ya estamos en septiembre, pues ha sido al alza. Y aquí el problema es que pues esto relacionado con otro informe que publicó en mayo pasado igual la Organización Meteorológica Mundial, pues estima que la tendencia va a permanecer al menos hasta 2029, donde vamos a alcanzar pues un punto máximo de 1.9 grados Celsius de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales. ¿Y qué significa esto? Pues que ya será prácticamente una certeza que habríamos cruzado estos 5 puntos de inflexión. De acuerdo con la bióloga Ornella de Gasperín Quintero, pues justamente esto significaría que habríamos traspasado el colapso de la capa de hielo de Groenlandia, que tiene un estimado central para superarlo de 1.5 grados Celsius, en riesgo de cruzarlo a partir de 0.8 grados Celsius. Es decir, ya esto lo habríamos rebasado en enero de este mismo año, donde alcanzamos 1.75 grados Celsius. También el colapso de la capa de hielo del oeste de la Antártida, con un límite inferior a 1 grado Celsius. Ahorita ya estamos en más de 1.75, o sea, también ya es prácticamente un hecho que lo hemos rebasado.
la muerte de los arrecifes de coral de baja latitud con un límite inferior a 1 grado Celsius, lo mismo, y la pérdida de glaciares de la montaña con un límite inferior de 0.8 grados centígrados. Repetimos, lo que dice la Organización Meteorológica Mundial es que en 2023 el calentamiento global ascendió a 1.45 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y ya para enero de 2025 a 1.75 grados Celsius. Es decir, estos ya hay prácticamente una certeza, Aníbal, aunque no la propia científica Ornella de Gasperín y los demás científicos pues no lo dicen en un grado de totalidad, pues por lo mismo que nos dijo la propia doctora en este programa, porque no cambia nada de forma radical de inmediato. O sea, de inmediato no vamos a ver que un día para otro, adiós los glaciares de Groenlandia, pues obviamente no, es un cambio paulatino. Lo que significa en realidad es que en algún momento, y hagamos lo que hagamos ya como humanidad, pues esto va a colapsar. A esto se suma el riesgo de haber cruzado uno más, que sería el quinto, y que podría ser la descongelación abrupta del permafrost boreal con un estimado central de 2 grados Celsius, pero un rango de incertidumbre a partir de 1.5 grados Celsius de calentamiento global y hasta 3 grados Celsius. O la pérdida abrupta de hielo del mar de Barents con un estimado central de 1.6 grados Celsius y un rango de incertidumbre a partir del 1.5 grados Celsius y hasta el 1.7 grados Celsius. ¿Por qué no hay un consenso sobre este quinto pues, punto de inflexión o de no retorno? Pues porque podrían ser ambos o ninguno. O sea, el grado de incertidumbre sobre estos dos es muy alto, pero los dos ya son considerados como en alarma. O sea, estos dos puntos de no retorno estamos en alarma total. Ese día que tuvimos esta entrevista con la doctora Ornella de Gasperín, le insistimos a Aníbal en 2 o 3 preguntas sobre el punto de los... más bien sobre este tema de los puntos de no retorno, pues justamente por lo que significa. Los científicos generaron este conocimiento robusto de que el calentamiento global está relacionado con catástrofes como las inundaciones o las sequías y que hay estos puntos de no retorno son grandes sistemas muy amplios que van a colapsar si avanzamos en este calentamiento global. Estos 5 grandes sistemas ya estarían pues ya ni siquiera en el límite, o sea, ya los pasamos de acuerdo con la propia doctora. Elegimos un fragmento de esa entrevista, Aníbal, si te parece, la podemos ver nuevamente para comprender un poco más de qué estamos hablando y regresamos. Y estamos ya en una situación de emergencia planetaria muy preocupante. Los científicos estamos con pánico realmente de lo que estamos viendo en tiempo real en términos de catástrofes ambientales y también de las proyecciones que vemos. Tenemos un consenso muy robusto sobre tenemos que salirnos de esta trayectoria. El año pasado, en el 2024, las Naciones Unidas dijeron que deberíamos reducir la contaminación en 42% para el 2030 y en 57% para el 2035 para poder quedarnos en este límite de 1.5. Y 1.5 es un límite realmente biofísico. Las probabilidades de cruzar estos puntos de no retorno de los que hemos hablado, como el derretimiento completo de las capas de hielo o el colapso de la circulación oceánica que se llama AMOC, tuvimos 2 programas de estos 2 procesos, esos puntos de no retorno se vuelven demasiado elevados a partir de 1.5. No queremos cruzarlos. Y el hecho de que lo que nos está llevando es un sistema económico irracional que sigue expandiendo no nada más la aviación, pero todas estas industrias nocivas que realmente no le da valor a la mayor parte de la sociedad, que contaminan muchísimo y que solo benefician a una microélite, es totalmente irracional. Para darles ejemplos del nivel de irracionalidad que hay en el sistema económico, no sé si escucharon que durante la pandemia más de 10,000 aviones volaron vacíos en la Unión Europea porque la ley los obligaba a seguir con sus rutas. Entonces se estuvo quemando combustible en pandemia por dogma económico, básicamente.
Ahora, también preguntarle, porque esto que nos dice es muy importante de cómo la emergencia planetaria pues avanza en tiempo real. ¿En qué momento nos encontramos con los puntos de no retorno? ¿Se podría decir que en estos últimos meses hay algún tipo de información mucho más alarmante respecto de estos puntos de no retorno? Pues más que en estos últimos meses, yo diría que en los últimos 2 años. Las décadas previas al 2024, perdón, hasta el 2014 se estaba contaminando y se estaba elevando la temperatura promedio en 0.18 grados por década. Pero entre el 2014 y 2024 hubo una aceleración del calentamiento global a 0.26 grados por década. Eso es algo que los científicos climáticos aún no pueden explicar bien por qué se dio ese proceso de aceleración. Pero eso nos hace pensar que hemos estado subestimando los riesgos y que estamos en mayor estado de emergencia planetaria del que pensábamos. Sobre los puntos de no retorno hay 16 y dentro de esos 16 estamos en riesgo de haber cruzado por lo menos unos 5. Entre más calentamos la atmósfera, más probable es cruzarlos. Pues veíamos esta entrevista que le hicimos a la doctora Ornella de Gasperín el día miércoles pasado y bueno, para retomar esta reflexión que hacía y ahora con la portada de Contralínea, Nancy, la doctora Ornella decía hace unos instantes en este video que había que salir de la trayectoria y ese salir de la trayectoria es salir de esa tendencia y esa tendencia es precisamente a una sociedad, ella lo pone en términos del sistema económico irracional. Pero ese sistema económico irracional tiene también no como finalidad, pero sí tiene como consecuencia vivir en una sociedad burguesa. El capitalismo es precisamente esa parte en la cual las relaciones salariales, las diferencias de clase entre quienes poseen los medios de producción y quienes no lo poseen, implica estar bajo una sociedad burguesa que tiene elementos de esa característica, de la burguesía. Y en ese sentido, el tema no es menor porque esa tendencia ha ido acrecentándose, como dice ella, antes del 2014 se tenía cierto incremento de la temperatura hasta 0.18 y la última década, medida entre el 2014 y el 2024, esa tendencia aumenta. Y lo que está detrás es precisamente estos elementos del sistema económico que es profundamente irracional, como el ejemplo que pone, así como también los elementos de la producción. La forma en la que producimos, y eso lo ha dicho en muchas ocasiones la doctora Ornella, es precisamente lo que tendríamos que estar discutiendo en el sentido amplio de la palabra producción, ¿no? ¿Qué partes de la economía crecen más? ¿Qué países están más desarrollados? Y por lo tanto, en esa tendencia tendrían que estar pagando mucho más por lo que ya han consumido, por lo que ya han producido, pero sobre todo por lo que ya han contaminado también. Esas desigualdades que están puestas ahí entre países eminentemente capitalistas y aquellos que no lo fueron, lo que son subdesarrollados, dependientes, en vías de desarrollo, del sur global, como le queramos llamar, es lo que tendríamos que estar discutiendo porque esa tendencia es lo que ha llevado a este tipo de consecuencias, a que haya un mayor incremento de gases de efecto invernadero, a que se estén pasando estos puntos de no retorno, a que todo el sistema, todos los ecosistemas estén teniendo modificaciones y con esas modificaciones vengan otro tipo de modificaciones o de cambios o de consecuencias en la misma cadena alimentaria o en las mismas especies, que haya especies que eran importantes para un ecosistema, sea flora o fauna y que ya no las tengamos. En fin, es una cadena, y ahora que la volví a escuchar, es una cadena de consecuencias que a veces no logramos dimensionar por todo lo que está implicado ahí cuando uno mira o cuando uno entiende medianamente estos puntos de inflexión. Uno sabe que pasar ese límite de los 1.5, o al menos no saberlo, pero sí tenerlo en mente, es que va a desencadenar una gran cantidad de consecuencias que a lo mejor ni dimensionamos. Y eso es precisamente parte de lo que implica tener ahora esta portada para dar más luz sobre este tipo de fenómenos que son tendencia y que además es una tendencia que se agrava. Destacaría varias cosas antes de concluir este programa. Primero, que prácticamente sea un consenso científico que hemos cruzado esos 5 puntos de no retorno.
que las catástrofes que hemos vivido, catástrofes relacionadas al cambio climático que hemos vivido entre 2023, 2024 y lo que va de 2025, ya son reflejo de esta nueva realidad que estamos viviendo los seres humanos, que nos está pasando lo que le pasa en esa fábula a la rana, que meten a la rana en una olla, le prenden fuego a la olla y la rana pues empieza a acostumbrarse a cómo va calentándose el agua, no se da cuenta hasta que muere, porque pues el agua empieza a hervir y la rana pues evidentemente muere. Eso es más o menos lo que nos está pasando, porque vemos fenómenos como la Dana en España, que pues mató personas, se llevó a, o sea, fue impresionante, Devastó. ¿no? Lo devastó exactamente. Y ya, o sea, vemos eso y seguimos nuestra vida en los mismos términos en los que estábamos, ¿no? O sea, la microélite, porque ella lo dice también de forma muy clara y eso también creo que debemos destacarlo, es una microélite, es decir, es el 1% de la población mundial que controla el 95% de los recursos, eso está muy estudiado. Esta microélite es la que contamina mucho más que nosotros. Y ella ponía el ejemplo de la aviación privada y decía que un vuelo privado pues contamina más que 4,000 millones de personas, creo que es lo que dijo, en todo un año. Entonces, es realmente terrible, ¿no? Esta situación. Luego, el hecho de que no sea un colapso inmediato, perceptible, eso también me parece que debemos destacarlo, pero que al final no lo vamos a frenar, o sea, ni siquiera si hoy tuviéramos un consenso de toda la humanidad de decir, a ver, se frena el genocidio en Gaza, que además de lo que está significando en términos de humanidad por las miles de pérdidas de vidas, incluyendo bebés, niños, adolescentes, mujeres, ancianos, incluyendo eso, además es altamente contaminante. Ni siquiera si hoy se prohibiera toda la aviación, toda, absolutamente toda, de vuelos privados y vuelos comerciales, ni siquiera si hoy dejáramos de utilizar automóvil y combustibles fósiles, ya no vamos a poder cambiar esta situación. O sea, va a llegar un momento, como ella nos decía, que en el caso de la pérdida de la capa de hielo de Groenlandia, pues que eso va a significar que personas que viven en ese lugar, pues ya no van a tener hogar, porque eso va a desaparecer en algún momento. O sea, no es ahorita, pero como ya pasamos ese punto de no retorno, en algún momento dentro de los próximos años lo vamos a ver suceder, o que desaparezcan los arrecifes de coral. Eso también va a pasar, ya no es si queremos, si no queremos, si nos gusta, si nos disgusta, si tomamos medidas hoy, mañana o dentro de 10 años, eso ya no va a tener retorno, por eso se llaman puntos de no retorno. Lo otro, pues que ella señala que pues no hay razón alguna para que personas puedan contaminar en una hora lo que la mitad de la población humana pues contamina en un año, ¿no? O sea, no hay razón, es irracional, pero además es injusto, es inhumano, es antiético, es inmoral, en fin, debería ser también ilegal. Y luego está, por otra parte, el hecho de que vienen todas las catástrofes que ni siquiera, como tú bien decías, Aníbal, nos podemos imaginar. En 2022, cuando la revista Science publica esa primera investigación donde ya alertaba que pues estábamos excediendo la temperatura relacionada con el calentamiento global de los 1.5 grados Celsius, y que eso significaría que ya estaríamos rebasando 5 de estos puntos, de estos 16 puntos de inflexión, pues esos científicos ya alertaban desde ese momento que esto nos iba a llevar a una catástrofe global. Y no ha pasado nada, o sea, llevamos la misma trayectoria. Y por lo que se ve, vamos a ir empeorándola. Y lo que dice la doctora Ornella de Gasperín es que las implicaciones humanas son muy graves. O sea, no solo ya, ni siquiera porque
sintamos compasión de las otras especies. Ya ni siquiera estamos sintiendo compasión de nosotros mismos. Pero nadie, o sea, nadie se va a salvar. Ni siquiera esa microélite va a estar en un mejor planeta o en un mejor lugar cuando esto pues nos alcance ya de forma terrible. Y también destacar lo que ella decía, o sea, cuando se cruza un punto de no retorno, ocurre un efecto dominó donde cruzamos otros. Y como ejemplo ponía pues esto de las capas de hielo que nos llevarían también al colapso de la circulación oceánica AMOC, que eso sí ya ella misma lo dice, sería pues realmente catastrófico, y eso es justamente porque el AMOC, como hemos visto con ella, pues es este sistema de circulación meridional que lo que hace es llevarse el agua cálida del sur hacia el norte y el agua fría del norte hacia el sur en las corrientes oceánicas atlánticas, y eso lo que hace es regular el clima global, es decir, nos quedaríamos sin este sistema natural de regulación del clima. Y pues parte de lo que dice es que perder también estas capas de hielo pues llevarían a la inexistencia de Escocia y Noruega prácticamente en algún momento, porque dejarían de ser habitables, no porque haya inundaciones, sino más bien porque se convertirían en lugares tan fríos que ya son inhóspitos. O sea, no hay manera pues de sobrevivir esas temperaturas. Entonces, bueno, aquí el tema es que pues hay que dejar de creer en estas soluciones falsas de las que también nos habló en esa entrevista, de que si pagamos nuestra huella de carbón cada que utilizamos un vuelo aéreo, pues entonces estamos contribuyendo. Ya nos dijo que no. Nos habló del caso de la empresa Boeing, cómo se aprovecha o se queda con grandes extensiones de tierra que al final pues acaban sufriendo incendios por el propio cambio climático, y pues perdiendo esa supuesta generación de oxígeno a través de estas zonas verdes. O que si reciclamos nuestra basura en casa, pues estamos haciendo una gran contribución. O que si dejamos de comprar tal o cual cosa, pues vamos a contribuir. Pues eso es muy, muy falso. Lo que se requiere es que esa microélite deje de contaminar lo que contamina la mitad de la población o más, con su estilo de vida irracional, que no solo es que tomen vuelos privados, sino muchas otras cosas también de carácter terrible, como que sus prendas sean de un solo uso, que lo mismo sus utensilios sean de un solo uso y después los tiran a la basura. En fin, todas las formas de contaminación, pero sobre todo las industrias que representa esta microélite. Esta microélite representa a esas industrias que, decía la doctora Ornella de Gasperín, son las más nocivas y no representan beneficio para la mayoría de la humanidad, y lo que sí representan pues son estas catástrofes. Entonces, bueno, recordar que dentro de lo que vamos a ir viendo es huracanes más intensos y frecuentes. En México tuvimos muy lamentablemente el caso del huracán Otis, que no dio ni tiempo para que la población pudiera pues prepararse, porque justo la anormalidad de ese huracán pues fue que se intensificó en muy pocas horas, lo que jamás se había visto en el planeta. Pero esto de lo que jamás hemos visto ya va a ser la constante. O sea, cada vez que nos pase algo vamos a decir, esto jamás se había visto. Pues sí, porque ya estamos en escenarios donde ya cruzamos 5 de los 16 puntos de inflexión. Más tornados, mucho más severos en regiones donde no se habían visto, donde la gente no está preparada ni tienen las viviendas adecuadas para este tipo de fenómenos. Lluvias más terribles que provoquen inundaciones más terribles de lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en México y particularmente en la Ciudad de México. El cambio de la temporalidad de las estaciones del año con sequías extendidas también. Y eso pues ya también en otros reportajes lo hemos abordado, Aníbal, que tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que pues ya también cuando cambia la temporalidad de las estaciones del año, pues lo que significa es que ya no nos da chance de sembrar,
¿no? O sea, el campo se va directamente a la ruina porque pues si tienes las heladas antes o las lluvias antes o las secas mucho más amplias, pues o el periodo de estiaje, pues es evidente que ya todo se trastoca, en particular nuestro sistema agroalimentario. Y nada más para cerrar, pues decir que pues debemos de ser conscientes de que alguna solución tenemos que pues generar rápido para, como dicen los propios científicos, pues salirnos de esta trayectoria. Y algo que también destacaría de esta entrevista que nos dio la doctora Ornella de Gasperín Quintero es el hecho de que los sistemas que antes pues ayudaban a la captura de dióxido de carbono, pues ahora se están volviendo, incluso ella lo dijo, enemigos de nosotros porque ya están resultando contaminantes. También en Contralínea hace un tiempo publicamos un reportaje donde hablábamos de los árboles en las ciudades, particularmente los árboles en la Ciudad de México, que ya no expedían oxígeno, sino dióxido de carbono, es decir, están enfermos los árboles de las ciudades por todo el estrés que nosotros mismos les provocamos, o sea, la humanidad les provocamos este estrés, y es como si estuvieran tosiendo dióxido de carbono. Pero esto ya está extendido incluso hacia regiones pues que no tienen el estrés que sí tienen las ciudades, ¿no? Que es, por ejemplo, acotarle su espacio de vital con banquetas, con jardineras que no les permiten capturar el agua, que no les permiten crecer sus raíces, con edificios que no les permite que les dé el sol, o sea, en bosques completos ya se está también viviendo este fenómeno. Y ella decía, estamos perdiendo la resiliencia del planeta por la obra de la propia humanidad. Somos los responsables, pero no tenemos la misma carga de responsabilidad. Ella también lo deja muy en claro, es la microélite, es este 1% de ultra ricos que se dedica no solo a viajar en vuelos privados, sino incluso a hacer turismo espacial, que contamina también terriblemente el planeta. Sí, y bueno, solamente cerraría con dos cosas, ¿no? Hay un proceso ahora de industrialización en México y pensar en toda esta situación implica quizá traspasar esa parte de mencionar cómo está la situación actual a raíz de lo que dicen los científicos, determinar qué elementos son los que son más contaminantes y con esa determinación poder proponer. Y en esa propuesta, si ahora está esta posibilidad de industrializar, ¿por qué no se regula, por ejemplo? ¿Por qué no se regula el tema de que sean las empresas de aviación las que tengan que decir no hay posibilidad de tener vuelos que no sean comerciales, vuelos privados donde va a durar 30 minutos, 10 minutos, 2 horas, pero solamente van a viajar 2 personas? ¿Por qué no se regula? ¿Por qué no regular, por ejemplo, el hecho de que las prendas de vestir en este país cumplan con una norma, con una NOM 9000 y lo que quieran, pero que implique que las empresas que se dedican a hacer la ropa tengan calidad y que digan, bueno, no te voy a hacer una ropa de moda rápida para que termine en el basurero, como de hecho ya nos lo había dicho la doctora Ornella en otras ocasiones, que es además una de las más contaminantes? ¿Por qué no hacer una norma para eso? O con los zapatos, ahora que va a haber un Plan México en la cual la parte textil es una de las fundamentales. ¿O por qué no hacer o evitar la obsolescencia programada de este tipo de herramientas que además son bastante útiles y que todos usamos porque es el punto actual de la tecnología en la que es algo esencial para el trabajo de muchas personas? Bueno, ¿por qué no hacemos una norma en donde diga se tienen que hacer computadoras en las cuales se pongan elementos que puedan ser reciclables o que se puedan cambiar, por ejemplo, ¿no? A veces se falla una partecita de la computadora y no puedes encontrar ese repuesto y entonces tienes que comprar otra computadora. O sea, para mí, pensar en este tipo de cuestiones es, vamos a una regulación. Y si uno va a esa regulación, ¿qué implica? Ah, bueno, van a saltar los poderes que van a estar en contra. Y cuando salten esos poderes en contra, vamos a saber a quiénes nos enfrentamos. Y va a quedar más claro, como decía el expresidente Andrés Manuel, en un fuera máscaras,
¿Quiénes son esos poderes que están en contra de que esta situación se cambie cuando vemos que la tendencia es precisamente hacia la muerte? Porque esa es la tendencia. Si uno no cambia lo que estamos haciendo actualmente, la tendencia va a ser hacia morir. No solamente la especie humana, sino todos, flora y fauna. No va a haber planeta B para que tengamos una vía de escapatoria y digamos, bueno, ahora nos vamos a transportar hacia otro planeta porque ahí va a ser mejor porque ya contaminamos este. No, no hay un planeta B. Entonces, ¿por qué no regular? ¿Por qué no ahora que está el Plan México se regulan este tipo de cosas? Está la parte de lo textil, está la parte de la industria que va a ser manufacturera. Y en esa industria manufacturera la tecnología o la de alta tecnología. Están los microchips. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no regular precisamente ahí donde hay mayores elementos en donde se puede hacer una regulación a nivel estatal por parte del Estado para decirle a las empresas tienes que producir de cierta manera para ser más sustentable en el tiempo y requerir menos recursos y prolongar la vida útil de mercancías que además proliferan en el mundo? Así es, Aníbal, y bueno, nada más como ejemplo, pues recién estuve revisando mi computadora que tenía hace 20 años. Y sí sirve todavía, o sea, todavía puedo extraer de ahí documentos que me interesan ahora recuperar. Y pues es increíble que esa computadora pues la tuve que abandonar y después de esa tengo otras computadoras que todavía puedo revisar sus documentos hasta llegar a esta que tengo actualmente, pues por eso de la obsolescencia. O sea, no es que no sirvan, no es que no prendan, no es que no me dejen ver mis archivos, es que ya nunca pude actualizar su sistema y entonces sin actualizar su sistema se vuelve muy lenta o simplemente se empieza a cerrar programas de la nada y pues ya no puedes seguir trabajando. O sea, ese es el punto. Porque Pero hacen los programas de cierta manera para que consuman cada vez más recursos. Entonces, ¿por qué si ahora está esta parte del software? Perdón que te haya interrumpido, pero ¿por qué no dicen, bueno, hazte software que sean más ligeros? O sea, lo pueden hacer, existe. ¿Por qué no lo hacen? pues justo por la irracionalidad de la industria, ¿no? Otra vez volvemos a su digamos que a su sistema de pues seguir acaparando los recursos de todo tipo. O sea, aquí no, ya no estamos hablando solamente de la acumulación del capital o de la especulación, sino del resto de recursos que también se apropian, incluyendo el propio trabajo de la gente, ¿no? Y nada más para completar, pues decir esto que siempre he repetido, que la filósofa Chantal Mouffe dice que no hay conflictos en ciencias sociales o particularmente en política que no tienen solución y que el neoliberalismo es uno de esos pues problemas que no tienen solución porque nunca vamos a conciliar los intereses de la oligarquía, de la burguesía, de los ultrarricos, de este 1% de la población con el de nosotros. Y lo estamos viendo claramente en el efecto del cambio climático y por eso la doctora siempre habla de pues la responsabilidad de esa microélite sobre esta contaminación y también pues deja muy claro que pues hagamos lo que hagamos el resto de la humanidad, pues no vamos a frenar nada porque está en manos de ellos y es claramente lo que no hay conciliación. O sea, no estamos conciliando nuestros intereses. Como decías, no hay un planeta B. Quizá ellos ya lo tienen y ellos pues sí van a tener las naves, los recursos para irse y nosotros pues vamos a afrontar lo que viene. Aníbal, no quiero ser pesimista, pero... Esa es la realidad. Y además nos lo han dejado claro y por eso decía lo de el capitalismo crea una sociedad burguesa porque esa sociedad burguesa tiene elementos ideológicos burgueses. Y esos elementos ideológicos burgueses tienen también incidencia en la mente y los corazones de la gente y esa incidencia va a partir de la ciencia ficción. Entonces, es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar otra vía de desarrollo u otra forma de organizarnos societalmente, ¿no? Entonces, imaginamos más sencillo qué es lo que va a suceder cuando se rompa todo este sistema ecológico en el mundo y decir, bueno, seguramente ya tienen las naves para irse porque nos lo han dicho en muchas películas que además han sido el top de la cultura pop en los últimos 40 años, ¿no?
Entonces lo sabemos. Yo las he visto, igual Y yo yo las también. Entonces sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque ya no lo han contado. Entonces el tema acá es como ese revestimiento ideológico burgués también hay que dejarlo claro, ¿no? Porque esa es precisamente la parte que les interesa ganar, porque primero ganan ahí y después nos ganan con recursos y después nos ganan con vendernos este tipo de elementos que son desechables ya, básicamente, no te duran más de 5 años, no porque no sirva, sino como decías, porque ya no puedes actualizar el software y así podemos poner cantidad enorme de ejemplos. Pero bueno, el tema acá es, si podemos hacer algo, una de esas propuestas podría ser regular. Regula, regula la cantidad energética que va a tener un teléfono, regula las piezas de un teléfono, lo mismo de una computadora o de todos los aparatos electrónicos. Haz una norma para que digan, bueno, cada empresa debe de tener, por ejemplo, los repuestos para tal cosa porque se tiene que hacer así. Ah, bueno, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es la reproducción misma del capital a partir de la venta de mercancías.